San Pedro, Nolasco. El puerto de Barcelona bullía con voces desesperadas. Era el año 1218, y un hombre de mediana edad contemplaba desde el muelle cómo un navío se alejaba hacia el horizonte mediterráneo. A bordo viajaban 20 cristianos recién liberados, sus rostros marcados por años de cautiverio en tierras musulmanas. Pedro Nolasco había entregado hasta el último maravedí de su fortuna personal para pagar sus rescates. Ahora, mientras las velas desaparecían en la distancia, sabía que su dinero se había agotado, pero no su determinación. Miles más permanecían encadenados al otro lado del mar, y él había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si no tenía más oro que dar, entregaría su propia libertad. Se ofrecería como rehén a cambio de otros cautivos. Era una locura, decían sus amigos. Era un suicidio, advertían los mercaderes. Pero para Pedro era la única respuesta posible al llamado que había escuchado en lo más profundo de su corazón. Para comprender cómo este comerciante próspero llegó a contemplar el sacrificio total de sí mismo, debemos retroceder hasta sus primeros años, cuando el mundo que lo rodeaba forjó en él un alma capaz de tal entrega. Pedro nació alrededor del año 1180, en el seno de una familia acomodada de comerciantes en la región del Languedoc, en lo que hoy conocemos como el sur de Francia. Algunos relatos sitúan su origen exacto en Saint-Papoul, otros en sus cercanías, pero lo cierto es que creció en una época donde el Mediterráneo no era un mar de vacaciones, sino un campo de batalla constante entre la cristiandad y el Islam. Las fronteras eran difusas, los enfrentamientos frecuentes, y el comercio marítimo implicaba riesgos que hoy apenas podemos imaginar. Desde niño, Pedro escuchó historias terribles en las tabernas del puerto y en las plazas de mercado. Escuchó sobre naves cristianas capturadas por corsarios berberiscos, sobre pueblos costeros asaltados en la noche, donde hombres, mujeres y niños eran arrastrados de sus hogares para ser vendidos como esclavos en los mercados del norte de África. Escuchó también sobre cristianos capturados en batalla que languecían en mazmorras, olvidados por sus familias, abandonados por sus señores, perdidos para siempre en tierras lejanas. Estas historias se grabaron en su memoria como heridas que nunca sanaron del todo. El mundo en el que creció Pedro era un tapiz complejo de culturas, religiones y conflictos. La península ibérica estaba dividida entre reinos cristianos en el norte y territorios musulmanes en el sur. Las cruzadas habían movilizado a toda Europa hacia Tierra Santa. El comercio mediterráneo era próspero pero peligroso. Y en medio de todo esto, miles de personas vivían la tragedia del cautiverio. No era solo una cuestión de números o estadísticas. Cada cautivo era una historia humana, una familia destrozada, una vida interrumpida brutalmente. Su familia, próspera y piadosa, le dio una educación esmerada. Pedro aprendió no solo el arte del comercio, las cuentas y los negocios, sino también las letras, la teología y la historia sagrada. Era un joven brillante, con esa combinación rara de inteligencia práctica y sensibilidad espiritual. Podía calcular ganancias y pérdidas con la precisión de un mercader experimentado, pero también pasaba largas horas en oración, buscando algo que el mundo de los negocios no podía ofrecerle. Su madre, mujer de profunda fe, ejerció una influencia notable en su formación espiritual. Le enseñó desde pequeño que la riqueza no era un fin en sí mismo, sino un medio que Dios podía usar para el bien. Le habló de la responsabilidad que conlleva tener más que otros, de la obligación moral de usar los propios recursos para aliviar el sufrimiento ajeno.
Estas lecciones, sembradas en la infancia, germinarían más tarde de formas que ella misma no podría haber imaginado. Cuando aún era joven, su padre murió, dejándole una considerable fortuna. Pedro se encontró, antes de cumplir los 30 años, como uno de los comerciantes más ricos de su región. Tenía todo lo que un hombre de su época podía desear: riqueza, posición social, respeto. El futuro se extendía ante él como un camino ancho y cómodo. Podría haber construido un imperio comercial, casarse con una mujer de buena familia, engendrar herederos, vivir en la abundancia hasta una vejez confortable, pero algo en su interior no encontraba paz en esa perspectiva. Fue durante esos años cuando Pedro sintió con fuerza creciente un llamado que no podía ignorar. No era una voz audible, ni una visión dramática, sino más bien una certeza que se instaló en su corazón y ya no lo abandonó. Su riqueza no le pertenecía realmente, era un don que debía servir a un propósito mayor, y ese propósito, intuía, tenía que ver con aquellas historias que había escuchado desde niño, con aquellos cristianos cautivos que sufrían lejos de su tierra, privados de libertad, de dignidad, de esperanza. Alrededor del año 1203, Pedro tomó una decisión que sus contemporáneos consideraron extraordinaria. Abandonó el Languedoc y se trasladó a Barcelona. La ciudad catalana era entonces uno de los centros más importantes del Mediterráneo occidental, un lugar donde convergían todas las corrientes de aquel mundo convulso. Era también el punto más cercano al norte de África, la puerta natural hacia aquellas tierras donde gemían los cautivos cristianos. Si Pedro quería hacer algo por ellos, Barcelona era el lugar indicado. El viaje mismo fue toda una aventura. Los caminos medievales eran peligrosos, infestados de bandidos, atravesando territorios en constante conflicto, pero Pedro lo realizó con la determinación de quien ha encontrado su propósito. Llevaba consigo su fortuna, pero también algo más valioso: una convicción profunda de que Dios lo guiaba hacia algo grande, aunque aún no supiera exactamente qué forma tomaría. Estableció su residencia en Barcelona y, lejos de retirarse a una vida contemplativa, intensificó sus actividades comerciales. Pero con una diferencia fundamental: cada moneda que ganaba la destinaba a un solo propósito. Comenzó a dedicar su fortuna al rescate de cautivos cristianos. Contactaba con intermediarios, negociaba con mercaderes musulmanes, pagaba rescates, organizaba expediciones. Era un trabajo difícil, a menudo frustrante, lleno de obstáculos y engaños. Los rescates eran costosos, las negociaciones largas, y por cada cristiano liberado, parecía que otros 10 caían en cautiverio. Barcelona en aquellos años era una ciudad de contrastes violentos. Por un lado, experimentaba un florecimiento comercial notable, con sus mercados repletos de especias, sedas y oro. Por otro, sus muelles eran testimonio constante de la tragedia. Familias que esperaban noticias de sus seres queridos desaparecidos, madres que lloraban por hijos capturados, esposas que aguardaban en vano el regreso de maridos que nunca volverían. El cautiverio no era una abstracción teológica para la gente de aquel tiempo. Era una amenaza real, inmediata, que podía golpear cualquier puerta. Pedro se movía en ese mundo con una mezcla de pragmatismo y compasión. Conocía a los mercaderes, hablaba su idioma, entendía sus motivaciones. Sabía cuándo podía confiar en alguien y cuándo debía desconfiar, pero, sobre todo, nunca perdió de vista que detrás de cada negociación había rostros humanos, personas reales que sufrían,
Con cada cautivo que lograba liberar, experimentaba una alegría inmensa, pero también una angustia renovada, porque sabía que eran solo gotas en un océano de sufrimiento. Los relatos de algunos de estos rescates han llegado hasta nosotros, transmitidos por la tradición mercedaria. Había una mujer joven, esposa de un pescador capturado en una incursión costera, que acudió a Pedro con los ojos secos de tanto llorar. Su esposo llevaba 3 años cautivo, y ella había agotado todo recurso tratando de reunir el dinero para su rescate. Pedro escuchó su historia. Vio en sus ojos la desesperación silenciosa de quien ha perdido toda esperanza, y le prometió que su esposo volvería. Semanas después de complejas negociaciones, el pescador regresó a Barcelona. El abrazo entre los esposos, presenciado por Pedro en el muelle, le confirmó que cada esfuerzo, cada riesgo, cada moneda gastada valía la pena. Había también un anciano, padre de 5 hijos, que había sido capturado cuando peregrinaba a Tierra Santa. Sus hijos eran demasiado pobres para pagar el rescate, y el hombre había aceptado que moriría en cautiverio, lejos de su tierra, sin volver a ver a su familia. Cuando Pedro lo liberó y lo devolvió a sus hijos, el anciano lloró como un niño. Le dijo a Pedro que había recuperado no solo su libertad, sino su fe en la bondad humana, que había empezado a pensar que Dios se había olvidado de él. Estas historias, multiplicadas por cientos, alimentaban el alma de Pedro, pero también le hacían dolorosamente consciente de la magnitud del problema. Por cada persona que rescataba, había docenas más que no podía alcanzar. Por cada familia reunida, había familias que seguían esperando en vano. La obra era necesaria, pero insuficiente. Se necesitaba algo más permanente, más organizado. Fue en Barcelona donde Pedro conoció a 2 hombres que serían fundamentales en su vida y en la obra que estaba por nacer. El primero era Jaime, el joven rey de Aragón y conde de Barcelona, apenas un adolescente, pero ya mostrando señales de la grandeza que lo caracterizaría. Jaime había quedado huérfano muy joven y había experimentado en carne propia la vulnerabilidad y el desamparo. Quizás por eso tenía una sensibilidad especial hacia los que sufrían. Cuando conoció a Pedro y escuchó sobre su obra, quedó profundamente impresionado. El segundo era Raimundo de Peñafort, un dominico brillante, jurista y teólogo, confesor del rey, hombre de inmensa sabiduría y profunda espiritualidad. Raimundo era uno de los intelectos más brillantes de su época, autor de importantes tratados de derecho canónico, pero también un hombre de oración profunda y compromiso pastoral. En Pedro reconoció a un alma gemela, alguien que no se contentaba con teorías abstractas sobre la caridad, sino que la practicaba concretamente. Estos 3 hombres formaron una alianza singular, cada uno aportando lo que tenía. Pedro su pasión y su experiencia práctica, Raimundo su conocimiento canónico y su autoridad moral, Jaime su poder político y su generosidad. Se reunían a menudo, a veces en el Palacio Real, otras en la celda austera de Raimundo, otras en la modesta casa donde vivía Pedro. En esas conversaciones, mientras el sol del Mediterráneo se ponía sobre Barcelona, mientras las campanas de las iglesias marcaban las horas, comenzó a tomar forma una idea que cambiaría muchas vidas. En las conversaciones entre estos 3 hombres comenzó a germinar una idea audaz. Pedro les habló de su obra de rescate, de los éxitos, pero también de las limitaciones. Por mucho que él diera, por generoso que fuera el rey, por bien organizada que estuviera la labor, nunca sería suficiente. Se necesitaba algo más permanente, más organizado, algo que sobreviviera a las vidas individuales y continuara la obra generación tras generación. Se necesitaba, en pocas palabras,
una orden religiosa dedicada específicamente al rescate de cautivos. Era una idea revolucionaria. Existían órdenes contemplativas, como los benedictinos, órdenes mendicantes, como los franciscanos y dominicos, órdenes militares, como los templarios, pero ninguna dedicada exclusivamente a la redención de cautivos. Raimundo de Peñafort, con su profundo conocimiento del derecho canónico, estudió el asunto desde todos los ángulos. Consultó precedentes, analizó las reglas de otras órdenes, sopesó las implicaciones jurídicas y teológicas. Finalmente, concluyó que no solo era viable, sino que era profundamente necesario. El rey Jaime prometió su apoyo político y económico. Y Pedro, el comerciante que había dedicado ya gran parte de su vida a esta causa, se preparó para dar el siguiente paso. Pero antes de que la orden pudiera formalizarse, algo extraordinario ocurrió. Era la noche del 1 al 2 de agosto del año 1218. Pedro dormía en su modesta habitación cuando fue despertado por una presencia luminosa. Vio a la Santísima Virgen María, resplandeciente de una luz que no hería los ojos, pero que iluminaba todo. Estaba acompañada de ángeles, y su rostro expresaba a la vez maternal ternura y soberana majestad. Ella le habló con voz que era a la vez suave y firme, confirmando el llamado que Pedro había sentido durante años. Le encomendó fundar una orden religiosa que se dedicara a la redención de los cautivos cristianos, una orden cuyos miembros estarían dispuestos, si fuera necesario, a permanecer ellos mismos como rehenes para liberar a otros. Las palabras de María resonaron en el alma de Pedro como una confirmación definitiva. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había intuido, todo lo que había discutido con Raimundo y con el rey, recibía ahora el sello de la aprobación celestial. No era sólo una buena idea humana, era un llamado divino. Cuando la visión se desvaneció y Pedro volvió a encontrarse solo en su habitación, supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo un comerciante dedicado a una causa caritativa, era un instrumento elegido para una misión sagrada. Esa misma noche, en lugares distintos de Barcelona, Raimundo de Peñafort y el rey Jaime tuvieron visiones similares. Cada uno, en su propia forma, recibió la confirmación de que debían apoyar la fundación de esta nueva orden. Cuando los tres se encontraron al día siguiente y compartieron lo ocurrido, la coincidencia les pareció tan extraordinaria que no podía ser casual. Era una confirmación celestial de lo que ya sentían en sus corazones. Era el momento de actuar, y no había tiempo que perder. El 10 de agosto de ese mismo año, apenas días después de la visión, Pedro Nolasco fundó oficialmente la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced para la redención de los cautivos. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Barcelona, ante el obispo y una multitud de fieles que llenaban la nave hasta desbordarse. Los primeros hermanos eran pocos, apenas un puñado de hombres que compartían la visión de Pedro y estaban dispuestos a dedicar sus vidas a esta causa. No eran contemplativos que buscaban la soledad del claustro, ni eran guerreros que luchaban con espadas. Eran redentores, hombres dispuestos a cruzar el mar, a negociar con captores, a arriesgar su libertad y su vida por amor a sus hermanos cautivos. El cuarto voto que pronunciaban los mercedarios, además de los tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, era único en la historia de las órdenes religiosas. Prometían permanecer como rehenes si fuera necesario para liberar a otros cristianos. Era un voto que no pedía solo renuncia a las cosas materiales o a los placeres de la carne, sino potencialmente a la libertad misma, quizás incluso a la vida. Era un voto que revelaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar el amor que animaba a estos hombres. Cuando Pedro pronunció ese voto por primera vez, su voz resonó firme en la catedral
sin vacilación, sin duda. Era la expresión verbal de un compromiso que ya había hecho en su corazón mucho tiempo atrás. Los primeros años de la orden fueron años de organización intensa. Pedro, nombrado maestro general, demostró ser no solo un visionario, sino también un administrador capaz. Estableció casas de la orden en diversas ciudades, reclutó nuevos miembros, organizó el sistema de colectas para reunir fondos de rescate, creó redes de contactos en ambos lados del Mediterráneo. La orden creció con rapidez sorprendente, señal de que respondía a una necesidad urgente y sentida por muchos. Raimundo de Peñafort redactó la regla de la orden, un documento que combinaba sabiduría jurídica con profundidad espiritual. Establecía que 1/3 de las rentas de la orden debía destinarse exclusivamente al rescate de cautivos, asegurando que nunca se perdiera de vista el propósito fundacional. La regla también especificaba cómo debían vivir los hermanos: en comunidad, en oración, en servicio. No debían ser monjes encerrados en claustros, sino religiosos activos, dispuestos a ir donde la misión los llamara. Pero la verdadera prueba de la orden, y de Pedro mismo, venía en las expediciones de rescate. Una y otra vez, Pedro cruzó el Mediterráneo rumbo a las costas del norte de África. Visitó los mercados de esclavos de Argel, de Túnez, de Tremecén. Negoció con mercaderes duros, con autoridades suspicaces, con intermediarios deshonestos. En algunas ocasiones, logró rescatar a decenas de cautivos con el dinero reunido. En otras, las negociaciones se prolongaban durante meses, poniendo a prueba su paciencia y su fe. Los relatos de aquellas expediciones revelan un Pedro Nolasco de múltiples facetas. Era astuto en las negociaciones, sabiendo cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. Había aprendido que mostrar demasiado entusiasmo hacía subir los precios, pero que aparecer demasiado indiferente podía hacer fracasar toda la negociación. Era un equilibrio delicado que requería no solo inteligencia, sino también intuición y experiencia. Era compasivo con los cautivos liberados, muchos de los cuales llegaban a él rotos en cuerpo y espíritu después de años de sufrimiento. Algunos habían sido sometidos a trabajos forzados bajo el sol implacable del norte de África. Otros habían sufrido privaciones que habían minado su salud. Muchos llevaban cicatrices visibles e invisibles que tardarían años en sanar, si es que sanaban alguna vez. Pedro no solo pagaba sus rescates, también los consolaba, les devolvía la dignidad, les ayudaba a reconstruir sus vidas destrozadas. Era valiente ante el peligro, porque las expediciones de rescate no estaban exentas de riesgos. Más de una vez, él mismo estuvo a punto de ser capturado o asesinado. Había tormentas en el mar que amenazaban con hundir los barcos. Había bandidos en los caminos que no distinguían entre mercaderes y misioneros. Había autoridades locales que veían con sospecha a estos cristianos que llegaban con oro y que podían decidir, en un capricho, encarcelarlos o peor. Y sobre todo, era un hombre de oración profunda, que, en medio de todas las actividades frenéticas, nunca perdía de vista que su obra no dependía de su astucia o su esfuerzo, sino de la gracia divina. Sus hermanos lo encontraban a menudo en largas horas de oración nocturna, postrado ante el crucifijo, intercediendo por los cautivos. Para Pedro, la oración no era un escape de la acción, sino su fuente. Entendía que, sin la gracia divina, toda su actividad sería vana. Una de las expediciones más recordadas tuvo lugar en los años 1220 y tantos. Pedro había reunido una suma considerable, fruto de meses de colectas en diversas ciudades, y viajó con varios hermanos mercedarios a Argel,
donde sabían que había un gran número de cristianos cautivos. El viaje por mar fue difícil. El Mediterráneo, caprichoso como siempre, los zarandeó con tormentas que pusieron a prueba la fe de los hermanos menos experimentados. Pero finalmente llegaron al puerto de Argel, una ciudad bulliciosa y compleja, donde el comercio de esclavos era una industria próspera. Las negociaciones fueron particularmente difíciles. Las autoridades locales, suspicaces de estos religiosos cristianos que llegaban con oro, temían que fueran espías o que tuvieran intenciones ocultas. Pedro tuvo que demostrar una y otra vez que su única intención era el rescate de cautivos. Tuvo que reunirse con funcionarios, con mercaderes, con intermediarios de todo tipo. Cada reunión era un ejercicio de paciencia, de diplomacia, de firmeza cuando era necesario y de flexibilidad cuando convenía. Después de semanas de negociaciones agotadoras, logró un acuerdo para liberar a un grupo considerable de cautivos, pero cuando hizo las cuentas finales, descubrió que el dinero no era suficiente para todos. Faltaba para 5 de ellos, 5 hombres que habían pasado años en cautiverio y que veían cómo sus compañeros serían liberados mientras ellos quedaban atrás. La desesperación en sus rostros era insoportable de presenciar. Entonces, fiel al voto que había pronunciado en la Catedral de Barcelona, Pedro ofreció quedarse él mismo como rehén hasta que se pudiera reunir el dinero adicional. Era un momento decisivo, uno de esos momentos donde la teoría se convierte en realidad, donde las palabras nobles deben traducirse en acciones costosas. Sus hermanos mercedarios le suplicaron que no lo hiciera, argumentando que la orden lo necesitaba, que como fundador y maestro general su presencia era indispensable, que había otras maneras de resolver el problema. Pero Pedro fue inflexible. No podía pedir a sus hermanos que hicieran algo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Si el voto de permanecer como rehén significaba algo, tenía que estar dispuesto a cumplirlo. De lo contrario, sería solo una fórmula bonita, vacía de contenido real. Durante las semanas que siguieron, Pedro vivió la experiencia que tantos cautivos cristianos habían vivido antes que él. La privación de libertad, esa sensación de no poder ir a donde uno quiere, de estar a merced de la voluntad ajena, la incertidumbre sobre el futuro, sin saber cuándo o si llegaría la liberación, la añoranza de la patria, de los rostros familiares, de los lugares conocidos, la preocupación por los seres queridos, por la orden que había dejado atrás, por la obra que podía desmoronarse en su ausencia. Pero también experimentó algo más profundo, algo que transformó esas semanas de una prueba en una gracia. Experimentó una cercanía particular con Cristo, que también había sido prisionero, también había estado a merced de sus captores, también había conocido la impotencia y la vulnerabilidad extrema. En la celda donde lo mantenían, Pedro meditaba en la pasión de Cristo con una intensidad nueva. Entendía ahora, de una manera que nunca antes había entendido, lo que significaba estar encadenado, ser tratado como propiedad, perder todo control sobre la propia vida. Y en esa comprensión encontró una paz extraña. No era la ausencia de sufrimiento o de preocupación, sino una paz más profunda que las circunstancias. Era la paz de quien sabe que está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer. Era la paz de quien ha encontrado, en la entrega total de sí mismo, el sentido último de su existencia. Durante ese tiempo, Pedro rezaba no solo por su propia liberación, sino por todos los cautivos que compartían su suerte. Rezaba por los que habían perdido la esperanza, por los que estaban siendo sometidos a trabajos agotadores, por los que sufrían abusos de todo tipo. Y en esa oración compartida sentía una comunión con ellos que iba más allá de las palabras.
Finalmente, después de lo que parecieron meses, pero fueron solo semanas, los hermanos mercedarios regresaron con el dinero necesario. Habían trabajado incansablemente, recorriendo ciudades, tocando puertas, explicando la situación. La noticia de que el fundador de la Orden de la Merced estaba cautivo había movilizado a muchos cristianos a contribuir generosamente. Cuando Pedro fue liberado y pudo finalmente subir al barco que lo llevaría de regreso a Barcelona, sintió una alegría inmensa, pero también una extraña nostalgia por los cautivos que dejaba atrás, por aquellos para quienes no había rescate, por quienes seguirían viviendo lo que él había experimentado solo brevemente. Volvió a Barcelona transformado. Antes había sido un hombre comprometido con la causa de los cautivos. Ahora era un hombre que había experimentado en carne propia su sufrimiento. Esa experiencia marcó profundamente su liderazgo posterior de la orden y su predicación sobre la caridad y el sacrificio. Cuando hablaba ahora sobre el cautiverio, no hablaba desde la teoría o desde la compasión abstracta, sino desde la experiencia vivida. Sus palabras tenían un peso nuevo, una autoridad que venía no de su posición, sino de su testimonio. Los años que siguieron fueron años de expansión constante de la Orden de la Merced. Se fundaron conventos en Valencia, ciudad que pronto se convertiría en otro centro importante de la obra mercedaria. Se establecieron casas en Zaragoza, donde la nobleza aragonesa apoyó generosamente la orden. Se extendieron a diversas ciudades de Castilla, donde también había gran necesidad de la obra de rescate. La fama de los mercedarios se extendió por toda la cristiandad como un fuego que se propaga. Nobles y plebeyos contribuían con generosidad a la obra del rescate. Las historias de familias reunidas, de cautivos liberados, de sacrificios heroicos, corrían de boca en boca, inspirando admiración y generosidad. Los mercedarios no solo rescataban cautivos, también desarrollaron toda una labor pastoral alrededor de esta actividad central. Consolaban a las familias de los desaparecidos, manteniéndoles viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Asistían espiritualmente a quienes habían regresado traumatizados por años de cautiverio, ayudándoles a reintegrarse a la sociedad, a sanar las heridas del alma que a menudo eran más profundas que las del cuerpo. Predicaban sobre la caridad y la solidaridad cristiana, recordando a todos que los cautivos eran hermanos en Cristo, que merecían todo el esfuerzo posible para recuperar su libertad. Pedro seguía siendo el alma de todo esto. Aunque ya no era joven, mantenía una energía extraordinaria que asombraba a todos los que lo conocían. Viajaba constantemente visitando las casas de la orden, animando a los hermanos, escuchando sus preocupaciones, resolviendo conflictos, organizando nuevas expediciones. Era un líder que no gobernaba desde un escritorio, sino desde el camino, compartiendo las dificultades de sus hermanos, dando ejemplo con su propia vida. Pero, sobre todo, oraba. Sus hermanos lo encontraban a menudo en largas horas de oración nocturna, postrado ante el crucifijo, intercediendo por los cautivos. Para Pedro, la oración no era un añadido piadoso a la actividad principal, sino el corazón mismo de todo lo que hacían. Entendía que liberar cuerpos sin atender al espíritu sería una victoria incompleta. Los mercedarios rescataban cautivos, sí, pero también les devolvían la esperanza. Les recordaban su dignidad como hijos de Dios. Les ayudaban a reconstruir sus vidas sobre fundamentos sólidos. Con el paso de los años, Pedro empezó a sentir el peso de la edad. Su cuerpo, sometido a tantos viajes por mar y tierra, a tantas privaciones, a tantas tensiones, comenzó a debilitarse.
Las articulaciones le dolían en las mañanas frías, la vista se le cansaba más rápidamente, la energía ya no era inagotable como en su juventud, pero su espíritu permanecía vigoroso, su compromiso inquebrantable. Incluso en sus últimos años, seguía personalmente involucrado en las expediciones de rescate, aunque ahora debía delegar más en los hermanos más jóvenes. Veía con alegría cómo la orden que había fundado maduraba y se fortalecía, asegurando que la obra continuaría mucho después de su partida. Jóvenes llenos de idealismo se unían a la orden, trayendo nueva energía y nuevas ideas. Hombres experimentados asumían responsabilidades de liderazgo, demostrando capacidad y dedicación. La estructura organizativa se consolidaba, los recursos se administraban eficientemente, las redes de contacto se ampliaban. Todo indicaba que la Orden de la Merced tenía un futuro prometedor. Durante estos últimos años de su vida, Pedro tuvo ocasión de reflexionar sobre todo lo vivido. Había nacido en la riqueza y podría haber vivido en la comodidad, pero eligió el camino del servicio y el sacrificio. Había visto cosas que habrían roto a hombres más débiles: el sufrimiento de los cautivos, la crueldad de sus captores, la indiferencia de muchos que podían ayudar, pero preferían no involucrarse. Pero también había visto momentos de gracia extraordinaria: la alegría de los cautivos liberados al volver a abrazar a sus familias, la generosidad de personas humildes que daban de lo poco que tenían, la valentía de sus hermanos mercedarios dispuestos a arriesgar todo por amor. Una pregunta que quizás rondaba su mente en aquellos últimos años era por qué Dios había permitido que existiera tanto sufrimiento, por qué miles de cristianos debían languidecer en cautiverio, por qué el Mediterráneo debía ser un mar de lágrimas. No tenía respuestas simples a estas preguntas y desconfiaba de quienes las tenían. El sufrimiento humano es un misterio que desafía explicaciones fáciles, pero sí tenía una certeza profunda: Dios no era indiferente a ese sufrimiento, y Dios había elegido responder no con truenos y relámpagos, no con intervenciones milagrosas espectaculares, sino a través de hombres y mujeres dispuestos a amar concretamente, a sacrificarse realmente, a ser instrumentos de su misericordia. Pedro había aceptado ser uno de esos instrumentos, y al hacerlo, había encontrado el sentido pleno de su existencia. En el año 1245, Pedro enfermó gravemente. Tenía más de 60 años, una edad considerable para aquella época, y su cuerpo finalmente cedió ante tantas exigencias. La enfermedad llegó gradualmente, primero con fiebres intermitentes, luego con una debilidad creciente que lo obligó a guardar cama. Los hermanos lo rodearon en el convento de Barcelona, donde había pasado tantos años de su vida. Trajeron médicos, le dieron los mejores cuidados posibles, rezaron fervientemente por su recuperación, pero todos intuían que el final se acercaba. Pedro estaba sereno, sin temor a la muerte. Había vivido plenamente, había dado todo lo que tenía, había sido fiel al llamado recibido. Solo pedía oraciones por los cautivos que aún sufrían y por la orden que dejaba en manos de sus hermanos. Recibió los sacramentos con la devoción que había caracterizado toda su vida. Pidió perdón a quienes hubiera podido ofender. Perdonó a quienes le habían causado algún daño. Dio las últimas instrucciones sobre asuntos de la orden. En sus últimos días, mientras la vida se le escapaba lentamente, Pedro recibió visitas de personas cuyas vidas había tocado. Vinieron cautivos liberados a agradecerle una vez más, algunos con sus familias, mostrándole a los hijos nacidos después de su liberación, hijos que no habrían existido sin la obra de Pedro. Vinieron hermanos mercedarios de diversas casas a despedirse del padre fundador. Vino el rey Jaime,
ya no el adolescente que había conocido años atrás, sino un monarca maduro, a expresar su gratitud por una amistad que había enriquecido su vida. El día de la Navidad de ese año, mientras en las iglesias de Barcelona se celebraba el nacimiento del niño Jesús, mientras las campanas repicaban alegres y las familias se reunían en torno al fuego, Pedro Nolasco entregó su espíritu a Dios. Fue una muerte tranquila, como el final de una historia bien contada, sin dramatismo innecesario, pero llena de significado. Había vivido 70 años de entrega generosa y ahora recibía el abrazo eterno de aquel por quien lo había dado todo. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por Barcelona y luego por todas las ciudades donde la Merced tenía presencia. Hubo lágrimas, por supuesto, porque se había ido un padre, un amigo, un modelo de vida cristiana. El funeral fue multitudinario. Personas de todas las clases sociales acudieron a despedirlo. Nobles y plebeyos, ricos y pobres, cautivos liberados y sus familias, todos se reunieron para honrar la memoria de un hombre que había dedicado su vida a liberar a otros. Pero también hubo gratitud, porque había dejado un legado que continuaría viviendo. Los mercedarios siguieron su obra, generación tras generación, liberando a decenas de miles de cautivos en los siglos siguientes. Su cuarto voto, ese compromiso radical de estar dispuestos a permanecer como rehenes, no fue letra muerta. Muchos hermanos mercedarios lo cumplieron literalmente, quedándose encadenados para que otros pudieran ser libres. Algunos nunca regresaron, muriendo en cautiverio como verdaderos mártires de la caridad, pero el legado de Pedro Nolasco fue más allá de los números, por impresionantes que fueran. Fue un testimonio de que el amor cristiano no puede quedarse en palabras hermosas o sentimientos nobles, sino que debe encarnarse en acciones concretas, a menudo costosas, a veces heroicas. Fue una demostración de que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos place, sino en tener el coraje de responder al llamado que Dios pone en nuestro corazón, aunque ese llamado nos lleve por caminos difíciles. Siglos después de su muerte, cuando el mundo había cambiado de maneras que Pedro nunca podría haber imaginado, cuando ya no había corsarios berberiscos ni cautivos cristianos en los mercados del norte de África, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad. Fue canonizado, no por los milagros espectaculares que realizó, aunque se le atribuyeron algunos, sino por esa vida entera dedicada a una sola causa: devolver la libertad a quienes la habían perdido, devolver la esperanza a quienes habían caído en la desesperación. ¿Qué podemos aprender hoy nosotros, en un mundo tan distinto, de este comerciante del siglo XIII que se convirtió en liberador de cautivos? Quizás lo primero es que cada época tiene sus propios cautiverios. Ya no son las cadenas físicas de las mazmorras de Argel, pero existen otras cadenas igual de reales. La cadena de la pobreza que priva a millones de la libertad de desarrollar su potencial, la cadena de la adicción que esclaviza voluntades, la cadena de la desesperanza que encierra a tantos en prisiones mentales, tan reales como cualquier mazmorra física, la cadena de la injusticia que oprime a los débiles. Y ante estos cautiverios de nuestro tiempo, el ejemplo de San Pedro Nolasco nos pregunta: ¿estamos dispuestos a dar de nosotros mismos para liberar a otros? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor a nuestros hermanos? Otra lección de su vida es que la respuesta al sufrimiento del mundo no es la indignación estéril ni la resignación pasiva, sino la acción concreta. Pedro pudo haberse limitado a lamentar la suerte de los cautivos, a decir que era terrible, injusto, que alguien debería hacer algo, pero eligió ser ese alguien. Puso su fortuna,
su tiempo, su talento, finalmente su propia libertad al servicio de su misión. No esperó a que las condiciones fueran perfectas, no esperó a tener todas las respuestas, no esperó a que otros tomaran la iniciativa. Vio una necesidad y respondió. En nuestro mundo actual, donde los problemas parecen tan grandes y complejos que paralizan, el ejemplo de Pedro nos invita a comenzar donde estamos, con lo que tenemos, haciendo lo que podemos. También nos enseña que las grandes obras nacen a menudo de intuiciones profundas, confirmadas en la oración. La Orden de la Merced no surgió de un comité de planificación ni de un análisis estratégico, aunque luego requiriera organización y planificación. Surgió de un corazón que supo escuchar el llamado de Dios y tuvo el coraje de responderle. En nuestras propias vidas, cuando sentimos esos llamados interiores, esas inquietudes que nos mueven a actuar de determinada manera, ¿las escuchamos o las sofocamos con excusas, con miedo, con el ruido de nuestras propias preocupaciones? Pedro nos enseña que vale la pena arriesgarse a seguir esos llamados, porque en ellos podemos encontrar nuestro verdadero propósito. Finalmente, San Pedro Nolasco nos recuerda que la vida cristiana es esencialmente liberadora. Cristo vino a traer libertad, libertad del pecado, de la muerte, del miedo, de todo lo que nos esclaviza. Y quienes seguimos a Cristo, estamos llamados a ser también agentes de libertad en el mundo. No todos seremos fundadores de órdenes religiosas, ni cruzaremos mares para rescatar cautivos, pero todos podemos, en nuestro propio ámbito, ser liberadores. Podemos liberar con una palabra amable a quien está prisionero de la tristeza, con un gesto de perdón a quien está encadenado por la culpa, con una presencia fiel a quien está atrapado en la soledad, con nuestra voz y nuestra acción a quien sufre injusticia. Mientras la noche avanza y nos preparamos para el descanso, podemos imaginar a Pedro Nolasco en sus últimos momentos, tranquilo en su lecho, rodeado de sus hermanos. No había acumulado riquezas, no había construido monumentos a su nombre, no dejaba herederos según la carne, pero dejaba algo infinitamente más valioso, una estela de vidas transformadas, de familias reunidas, de esperanza renovada. Dejaba el testimonio de que una vida entregada al servicio de los demás es una vida que merece ser vivida, una vida que encuentra su sentido pleno. En este momento de quietud, podemos abrir nuestro corazón a la gracia que fluye del ejemplo de este santo. Podemos pedirle que interceda por nosotros, para que también nosotros tengamos ojos para ver el sufrimiento de nuestros hermanos, corazón para conmovernos ante él y voluntad para responder con acciones concretas. Que su memoria nos inspire a ser, cada uno en nuestro lugar, instrumentos de libertad y de esperanza. Que nos ayude a descubrir cuáles son las cadenas que nos rodean en nuestro tiempo y cuál es nuestra propia llamada a romperlas. Oración. Señor de la libertad y de la vida, te damos gracias por el testimonio de San Pedro Nolasco, que supo ver en los cautivos el rostro de Cristo encadenado y dedicó su existencia a devolverles la libertad. En esta noche que se despliega serena sobre nosotros, pedimos la paz que Él encontró en el servicio, la paz que nace de saber que nuestra vida tiene un sentido, que no caminamos en vano por este mundo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en el silencio, a reconocer los llamados que pones en nuestro corazón y a tener el valor de responder con generosidad, sin calcular el costo, sin medir el sacrificio. Que podamos ver en quienes nos rodean, especialmente en los que sufren alguna forma de cautiverio, no extraños o problemas ajenos, sino hermanos a quienes estamos llamados a amar.
San Pedro Nolasco nos enseñó que el amor verdadero no se queda en palabras ni en buenos deseos, sino que se hace concreto, tangible, costoso. Concédenos participar de ese amor que libera y redime. Mientras nos entregamos al descanso de esta noche, que tu Espíritu refresque nuestras fuerzas, que María, la Virgen de la Merced, vele nuestro sueño, y que despertemos mañana renovados para seguir siendo, en nuestro pequeño ámbito, instrumentos de tu amor liberador, por San Pedro Nolasco y todos los santos que nos precedieron en el camino de la entrega, por Cristo nuestro Señor, que nos liberó de las cadenas definitivas del pecado y la muerte. Amén. La historia de San Pedro Nolasco nos ha acompañado esta noche, recordándonos que las vidas más plenas son aquellas que se entregan por amor a los demás, que su ejemplo ilumine nuestros caminos y nos inspire a ser liberadores en nuestro propio tiempo y lugar. Si esta historia te ha acompañado en tu descanso, te invitamos a seguir descubriendo las vidas extraordinarias de otros santos que iluminaron la oscuridad de su tiempo con la luz del amor de Cristo. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.